Se conoce como Edad Moderna al tercer periodo en que suele dividirse la historia de la humanidad y que comprende el lapso entre mediados del siglo XV y el final del siglo XVIII. Es decir, a partir del año 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, al estallido de la Revolución Francesa en 1789. Fue una época de gigantescos cambios en los campos políticos, sociales, económicos, culturales y científicos, pues marcó un alejamiento del poder religioso que imperó en Occidente durante la Edad Media. Esto sentó las bases del mundo tal y como hoy lo conocemos. ¿Quieres saber más acerca de esta importantísima edad de la historia? Quédate a ver el siguiente video. La Edad Moderna es un periodo histórico que comprende 3 siglos, la cual, para su mejor comprensión, abordaremos los siguientes puntos. Número 1. Características de la Edad Moderna. 2. El humanismo renacentista. 3. La era de los descubrimientos. 4. La Reforma Protestante. Y 5. La Revolución Científica. Iniciamos. Las principales características de la Edad Moderna fueron las siguientes. Políticas y económicas. Fue el periodo de formación de los grandes poderes imperiales europeos, con el fortalecimiento de sus monarquías en el llamado Antiguo Régimen. Estos imperios establecieron colonias en los demás continentes, iniciando una competencia por la acumulación de recursos que se conoce como el mercantilismo. De estos cimientos posteriormente nació el capitalismo. A su vez nacieron los estados nacionales o estados modernos, con un territorio claramente delimitado y un gobierno específico. Sociales. Junto al surgimiento de los estados modernos, creció y se consolidó una nueva clase social, la burguesía, en cuyas manos estuvo a lo largo de la Edad Moderna el poder económico, pero no así el poder político, ejercido por la aristocracia mediante las monarquías absolutistas. La organización de la sociedad durante este periodo fue de la siguiente manera. En la cúspide se encontraba el rey, quien acumulaba el poder absoluto. Debajo de él se encontraba la nobleza, condes, duques y marqueses, individuos que prestaban servicios a los monarcas y recibían a cambio un título nobiliario. El clero, cardenales, obispos, curas, párrocos, etc., constituían el segundo estamento. Gozaban de privilegios como la exención de tributos y de un amplio poder en el terreno político. El 95% de la población formaba parte del denominado estado llano o tercer estado, que englobaba a una serie de categorías sociales como burgueses, mercaderes, profesionales, artesanos, pobres de las ciudades y el campesinado. Se trataba de un estamento carente de derechos y sujeto al pago de tributos e impuestos. Constituían el sostén de la Europa de esta época, pues sobre sus hombros descansaba la propiedad de reyes, señores, dignidades eclesiásticas y ciudades. Culturales. Se trató de un periodo de profundos cambios en la cultura y sociedad en Occidente, cuyo primer impulso se dio en el Renacimiento y la Revolución Científica. Así se rompió con la tradición medieval y se abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. La religión cristiana perdió mucho de su poder sobre Europa como consecuencia de la Reforma Protestante. Por otro lado, la expansión colonial hacia América, África, Oceanía y posteriormente Asia permitió la difusión de las ideas modernas y de las lenguas europeas en el mundo entero. Esto también significó el fin de los imperios precolombinos americanos. Entre los siglos XV y XVI se produjo en Europa un cambio cultural fundamental para comprender la Edad Moderna y que posteriormente fue bautizado como el Renacimiento. Su nombre se debe a que, tras siglos de oscurantismo medieval, la cultura europea renació, recuperando y revalorizando sus raíces clásicas grecorromanas. Este proceso tuvo un profundo impacto en el arte y la filosofía, pues se reemplazó la fe religiosa por la razón humana. Este nuevo paradigma cultural fue conocido como el humanismo, ya que sacaba a Dios del centro de las preocupaciones humanas y colocaba al ser humano mismo en su lugar, también llamado antropocentrismo. El arte y la filosofía se hicieron eco de este cambio. Las pinturas medievales, centradas en la representación de lo divino, dieron paso
paso a representaciones de escenas mitológicas grecorromanas, en las que el cuerpo humano y sus acciones ocupaban un plano central. La filosofía fue la gran protagonista del movimiento humanista. Nombres como René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume o Immanuel Kant enfrentaron los grandes temas de la época, que requerían de la creación de una perspectiva filosófica enteramente nueva. Así, la racionalidad, la libertad, el libre albedrío, la formación del individuo, la tolerancia y la curiosidad formaron parte de los valores que el humanismo defendió. El humanismo fue retomado a mediados del siglo XVIII por la Ilustración, un movimiento cultural de importancia crucial en el pensamiento contemporáneo. Entre el siglo XV y el XVII, o sea, los inicios de la Edad Moderna, se ubica la llamada Era de los Descubrimientos, cuyo nombre se debe a que los reinos europeos se echaron a los mares y comenzaron la exploración global del planeta. Motivados por la necesidad de mercancías de Oriente y con ánimos de hallar nuevas rutas comerciales, los españoles, portugueses y británicos principalmente comenzaron la exploración y cartografía del mundo conocido y de sus límites. A raíz del sorprendente hallazgo de Cristóbal Colón, quien persiguiendo un camino hacia las Indias se encontró con un continente entero que colonizar y explotar, se produjo un cambio fundamental en la mentalidad medieval del mundo, que lo daba por conocido en su totalidad. De esta manera, los europeos se dieron cuenta de que podía haber un mundo inexplorado, ajeno a los antiguos libros y a la tradición escolástica medieval. Además, en ese mundo desconocido podían hallarse importantes recursos que convenía reclamar antes de que lo hicieran sus vecinos y competidores. Así, durante este lapso se exploraron las costas africanas, se descubrió y conquistó el continente americano, derrotando a sus imperios originarios, los mexicas y los incas, entre otros muchos pueblos nativos. Así se produjo la primera circunnavegación del planeta y se dio inicio a una competencia entre los nacientes imperios europeos que establecían sus colonias a lo largo del mundo. En el siglo XVI se produjo un movimiento religioso europeo conocido como el protestantismo. Fue liderado por los teólogos Martín Lutero y Juan Calvino, de origen alemán y francés. Este movimiento se oponía a la autoridad absoluta del Papa sobre los cristianos del mundo y reprochaba a la Iglesia Católica haberse corrompido y alejado de los preceptos cristianos fundamentales de la Biblia. En el marco de un gran escándalo en Alemania por la venta de indulgencias de los sacerdotes católicos, o sea, el intercambio de absoluciones religiosas por dinero, el protestantismo nació con las 95 tesis de Lutero. En ellas proponía una nueva doctrina cristiana. Las tesis de Lutero pronto fueron distribuidas masivamente, ayudadas por la invención de la imprenta. Este movimiento fue aprovechado por diversas autoridades locales, que vieron en ello la oportunidad de zafarse del yugo político y religioso del Papa y fundar sus propias iglesias nacionales. La reforma protestante, sin lugar a dudas, fue un duro golpe a la hegemonía de la Iglesia Católica en Europa. Uno de los aspectos centrales de la Edad Moderna fue el surgimiento de la ciencia y del método científico, un concepto filosófico y metodológico que cambió al mundo para siempre. La revolución científica tuvo lugar entre el siglo XVI y finales del siglo XVII. Consistió en una verdadera explosión de nuevos saberes en física, biología, astronomía, anatomía humana, matemáticas, química y otros campos del saber. Esta revolución fue posible gracias a la existencia del humanismo, pero también al genio de filósofos y científicos de la talla de Nicolás Copérnico. En su obra sobre el movimiento de las esferas celestes, contradijo el modelo geocéntrico del universo tradicional y propuso en su lugar un modelo heliocéntrico, en el que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Otros nombres clave fueron los de Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Francis Bacon, Robert Hooke,
entre muchos otros. El método científico representó un cambio filosófico mayúsculo que le entregó a la humanidad un camino para crear y legitimar sus propios saberes. Los frutos de semejante cambio los cosechamos aún en nuestro presente. El final de la Edad Moderna se ubica en la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa y sus ideales sociales de igualdad, libertad y fraternidad no solo pusieron fin al antiguo régimen, además fue el comienzo de un proceso en el que el mundo republicano burgués le arrebató a la aristocracia el mando de Occidente, a medida que el capitalismo se asentaba como sistema económico y los burgueses como la clase social dominante. En este contexto histórico se produjo en el siglo XIX la Revolución Industrial, dando inicio a la contemporaneidad capitalista. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.